Hola, bienvenidos a este video sobre el sistema somatosensorial. Espero que lo disfruten. Este video fue creado por Juan Francisco López, Diana Salinas, Cristian Andrés Baraja, marzo 2020. A continuación, una breve introducción. Veremos qué es el sistema somatosensorial, las submodalidades que lo componen, el procesamiento de la información y su organización cortical. Comencemos. Antes de definir el concepto de percepción somatosensorial debemos saber qué es percepción. Entre los conceptos más aceptados se encuentra que la percepción es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consistente de la realidad física de su entorno. También describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos a partir de su experiencia previa, de manera lógica o significativa. Ahora, la percepción somatosensorial está conformada por el sistema que permite informar acerca de las diferentes cualidades de los contactos que se dan entre el cuerpo y el entorno. Por ejemplo, no se puede entender el tacto sin el acto de tocar. El sistema somatosensorial engloba 4 sentidos principales. 1. El tacto. 2. La propiocepción. 3. El dolor. Y por último, la temperatura. Estos sentidos trabajan de manera coordinada puesto que algunos receptores somatosensoriales participan en varios de ellos. De estos sentidos, estas distinciones se basan en distintos tipos de contenidos perceptivos y no en la diferencia anatómica funcional. Para continuar con la explicación de cada uno de estos subsistemas, debemos tener claros los siguientes conceptos. Estereocepción. Es cuando se percibe un elemento externo al cuerpo por medio de receptores sensitivos, formando por órganos terminales como el gusto, el tacto, el olfato, la audición o la visión. Mediante los órganos de estos sentidos se reciben los estímulos externos al cuerpo que me excitan el sistema estereoceptivo como lo son el frío, el calor, la presión, el dolor. Y además los estímulos que recibe el cuerpo. Otro concepto importante que debemos resaltar que es la interocepción. ¿Qué es la propiocepción? La propiocepción viene de la palabra latius propio, que significa uno mismo, y sección, que significa sentir. Por lo tanto, la propiocepción es el sentido de la interocepción, es decir, nos informa sobre el estado interno del cuerpo. Esa información se percibe a través de los propios sectores y receptores específicos. Para este fin de localizar músculos, tendones, articulaciones y oído interno. El receptor más importante del sistema somatosensorial es la piel, que está conformada por la epidermis, la dermis, la hipodermis. Aquí encontramos las terminaciones aferentes encargadas de transportar los impulsos nerviosos desde los receptores a los órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central. Por lo tanto, nosotros tenemos varios receptores que se clasifican en mecanorreceptores, que se encuentran en la piel y son sensibles a la presión mecánica, y existen varios tipos de mecanorreceptores que se clasifican dependiendo de los estímulos que se perciben. Encontramos los propioceptores. Ellos responden a un cambio producido por el movimiento corporal en el cuerpo. Estos movimientos se encuentran relacionados con tendones, músculos y ligamentos. También los nocioceptores, que no responden a los estímulos mecánicos como presión, los cuales pueden ocasionar daños en la piel y se encuentran situados en la epidermis de la piel y son los encargados de percibir la información del dolor. Y por último encontramos los termorreceptores, que son los encargados de detectar intercambios de calor entre cuerpo y el exterior por medio de la piel, como lo es el frío y el calor, y se encuentran en las terminaciones libres situadas acerca de la epidermis. Algunos mecanorreceptores son los corpúsculos de Meissen, que se encuentran localizados principalmente en la piel sin pelo, y su función es
la respuesta a la exploración táctil y a la presión de carácter dinámico. El otro mecanorreceptor es el corpúsculo de Pinczuk, que nos encontramos en el tejido subcutáneo, membranas interóseas, tendones y vísceras. La respuesta que tenemos en estos mecanorreceptores es la de la vibración y la presión profunda de carácter dinámico. El otro mecanorreceptor es el que encontramos en los discos de Merkel, que los encontramos en toda la piel alrededor de los fúculos pilosos, y su función es la respuesta al contacto táctil, la presión ligera y el carácter dinámico. Y por último encontramos las terminaciones de Rufino, que los encontramos en toda la piel y también en los ligamentos, tendones, y su función corresponde a la respuesta al estiramiento de la piel y los tejidos. A continuación, mi compañero Cristian explicará cómo se transfiere la información después de recibir el cuerpo estas señales y cómo son transportadas a la corteza somatosensorial. Gracias, ingeniera. El procesamiento de la información somatosensorial se lleva a través de los axones aferentes somatosensoriales, valga la redundancia. Estos transmiten la información al cerebro a través de las vías neuronales somatosensoriales, que se encuentran en la sustancia blanca de la médula espinal. En términos generales, podemos resumir que estos axones están agrupados en dos conjuntos distintos según su función. Un conjunto de agrupaciones de axones transmite la actividad de los receptores implicados en el tacto y la propiocepción, y el otro transmite la información recogida de las sensaciones de dolor y temperatura. Los potenciales de acción, que no son más que señales eléctricas generadas por la activación de los receptores somatosensoriales, se transmiten hasta el sistema nervioso central por los axones aferentes, que alcanzan la médula espinal a través de las raíces dorsales de los nervios periféricos. Estos axones tienen su soma en los ganglios localizados junto a la zona dorsal de la columna vertebral, y el área que inervan recibe el nombre de dermatoma. En general, cada tipo de receptor somatosensorial está asociado a un tipo de fibra nerviosa, en lo que se denomina sistema fibroreceptor. Las fibras aferentes del sistema somatosensorial se diferencian entre sí en función de su grosor, lo que determina la velocidad de transmisión neuronal. Según la velocidad de transmisión, estas fibras se han agrupado en 4 clases denominadas A-alfa, A-beta, A-delta y C. Los axones A incluyen las fibras más gruesas y con mayor velocidad de conducción. Esencialmente transmiten información de los mecanorreceptores, lo que en parte explica la alta sensibilidad cutánea, mientras que las fibras C son más finas y lentas, asociadas a receptores de dolor y temperatura. La velocidad de transmisión puede variar desde más de 100 milisegundos hasta menos de 1 milisegundo. Por lo tanto, el tiempo que tarda una sensación en llegar desde los pies o las manos hasta el sistema nervioso central puede variar desde aproximadamente 10 milisegundos hasta más de 1 segundo. A continuación, podemos ver una representación gráfica de los dermatomas sensoriales de un hombre adulto. Los números y las letras indican la porción espinal que da su nombre en cada uno de los nervios. C para los cervicales, L para los lumbares, S para los sacros y T para los torácicos. La cara es inervada por el quinto par craneal, es decir, el nervio trigémino. Ahora podemos ver las características de los receptores aferentes primarios de acuerdo a una clasificación de las 4 clases de fibras aferentes anteriormente mencionadas. Aquí podemos detallar varias de sus características como el diámetro, la velocidad de transmisión de las señales eléctricas y los receptores somatosensoriales que comunica. Ahora les voy a explicar el funcionamiento de cómo se transmiten esas señales por la vía posterior, que corresponden al lemnisco medial. Las fibras que provienen de los receptores del tacto y la propiocepción discurren por la vía posterior, o la vía de las columnas dorsales, formada por fibras gruesas y mielinizadas, lo que permite una transmisión rápida de la información. Cuando estos axones alcanzan la médula espinal, la mayoría de ellos continúan de forma ascendente a lo largo de la médula espinal hasta la base del tronco del encéfalo. Durante este recorrido, las fibras nerviosas siguen una organización topográfica. Los axones, que provienen de los miembros inferiores del cuerpo, ocupan la parte medial de la médula, mientras que los que provienen de los miembros superiores, el tronco y el cuello, ocupan la parte lateral.
En el tronco del encéfalo hacen sinapsis en los núcleos gracil y cuneiforme de las columnas dorsales de la médula. En estos núcleos se produce el relevo de la información, que se proyecta en una segunda neurona, que se decusa al lado contrario y asciende hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, formando el tracto del lemnisco medial. Estos axones también mantienen la organización topográfica, aunque cambiando su orientación. Los axones que transmiten la información de los miembros inferiores ocupan ahora la zona lateral, mientras que los de los miembros superiores ocupan la zona medial. En el tálamo se vuelve a producir relevo de información y parte una tercera neurona que alcanza la corteza somatosensorial primaria. Paralelamente, parte de la información que llega a la médula espinal a través de los nervios espinales se proyecta hacia los segmentos inmediatamente inferiores y superiores, participando en el control de los reflejos medulares. Ahora seguimos con la vía anterolateral. Las fibras que provienen de los receptores de dolor y temperatura discurren principalmente por la vía anterolateral. Se trata de axones tipo C, delgados y no mielinizados, que también entran en la médula espinal por su parte dorsal, ascendiendo a través de una región más central, la sustancia gelatinosa. Estas fibras, una vez que entran dentro de la médula espinal, se decusan a la parte contraria de la médula y allí hacen sinapsis con la segunda neurona que ascenderá fundamentalmente a través del haz espinotalámico hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo. De allí parte la tercera neurona que proyecta hacia la corteza somatosensorial junto con las fibras de la vía posterior o del lemnisco medial. Ahora continuamos con la sensibilidad de la cara. Los receptores somatosensoriales de la cara no alcanzan la médula espinal, sino que envían sus axones a través del nervio trigémino hacia el tronco del encéfalo. Los axones de los receptores somatosensoriales de la cara penetran en el cerebro a la altura de la protuberancia y, tras una sinapsis en el núcleo sensorial del nervio trigémino en el bulbo, se dirigen hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Esta vía mantiene la distinción entre fibras de conducción rápida y de conducción lenta que se ha descrito para el resto del sistema somatosensorial. Ahora, teniendo en cuenta la descripción de las vías somatosensoriales anteriormente mencionadas, podemos concluir que la información somatosensorial recogida por los receptores periféricos asciende hacia la corteza cerebral por la médula espinal a través de la vía posterior lemnisco-medial para el tacto y la propiocepción y la vía anterolateral para el dolor y la temperatura. Cuando la información procede de la cara, la información se proyecta directamente sobre el tronco del encéfalo a través del nervio trigémino. Ahora seguimos con la organización cortical somatosensorial. Como se ha señalado anteriormente, la información recogida por los receptores somatosensoriales es procesada a nivel cortical por la corteza somatosensorial, situada en la parte anterior del lóbulo parietal, justo detrás del surco central. Las áreas de procesamiento somatosensorial se dividen en áreas primarias y secundarias, y proyectarán la información procesada hacia el área de asociación parietal posterior, donde ésta se combinará con la información procesada por otras modalidades sensoriales, como la visual y la auditiva, lo que permite al individuo hacerse una representación global de su propio estado y del medio en el que se encuentra. En la siguiente imagen podemos ver las áreas somatosensoriales. En rojo, el área somatosensorial primaria, S1, formada por las áreas 3A, 3B, 1 y 2 de Brodmann. En azul, el área somatosensorial secundaria, S2, que se extiende hasta la ínsula. Y, en verde, la corteza parietal posterior, áreas 5 y 7 de Brodmann. A la derecha puede verse un corte coronal de la corteza y en la parte inferior de la figura un corte transversal en el que se ve la disposición de las áreas. Y ya para finalizar, aquí podemos ver el homúnculo sensorial, que corresponde a una representación del cuerpo en función de la densidad de receptores. Las zonas más grandes son aquellas que tienen más receptores y que por lo tanto son más sensibles. A continuación, el profesor Francisco López les compartirá algunas de las alteraciones del sistema somatosensorial. Disfrútenlo. El sistema somatosensorial nos proporciona información de lo que pasa dentro y fuera de nuestro cuerpo, por medio de diferentes sensores que se encuentran situados en músculos, articulaciones, ligamentos y tendones. Alteraciones somatosensoriales. Las alteraciones somatosensoriales
afectan la comunicación del sistema nervioso con el cerebro y la médula espinal. ¿Sí? Tenemos los nervios periféricos que están fuera del cerebro y la médula espinal. Ellos envían información a la médula espinal por medio de pulsos y la médula espinal o el cerebro envía información al miembro del cual pertenecen estos sistemas periférico y así sucesivamente. Una obstrucción de estos nervios periféricos puede causar traumatismos, interferencias en la comunicación entre el nervio periférico, la médula espinal y el cerebro. ¿Sí? Esto puede causar adormecimiento, puede causar que no se sienta el miembro, el órgano afectado, que pierda sensibilidad, que tenga un hormigueo. ¿Sí? El caso más pues representativo que nosotros vemos para este ejemplo de nervios periféricos es el túnel del carpio. Esto está ubicado en la mano. Cuando este se genera por hacer movimientos repetitivos, constantemente está haciendo el mismo movimiento. Este movimiento, generalmente cuando se utilizan sistemas como el mouse del computador a diario, todos los días, entonces generan que el nervio periférico de la mano, el nervio carpiano, se inflame. Cuando este se inflama, entonces cuando la persona empieza a sentir un hormigueo o un adormecimiento o que no siente la mano. Uno de los tratamientos que tiene este alteración del nervio es cortar el ligamento que está presionando el nervio periférico y así permitir de que haya la comunicación entre el sistema nervioso periférico, la médula espinal y el cerebro. Otra de las alteraciones del sistema somatosensorial es la amputación de una parte del cuerpo, que puede ser una mano, un pie, un seno, un ojo, un diente. También pueden ser partes internas del cuerpo, como un riñón, un apéndice. ¿Sí? Esas partes que fueron amputadas, que fueron extraídas, están conectadas o estaban conectadas a la médula espinal o al cerebro por medio del sistema nervioso. Como fue extraída, el sistema nervioso sigue funcionando. Por eso se genera unas sensaciones como si el miembro estuviera, y lo que llamamos el miembro fantasma. ¿Por qué? Porque lo que se extrajo fue un miembro, mas no se extrajo la comunicación que hay entre el miembro y el cerebro. Entonces esa comunicación, esa red nerviosa que hay entre el miembro fantasma envía información y él cree que el miembro todavía se encuentra donde debería encontrarse. Esto genera sensaciones de ardor, de rasquiña, de frío, de calor. Se siente las mismas sensaciones como si el miembro estuviera presente. El cerebro sigue teniendo un área dedicada al miembro amputado, por lo que el paciente sigue sintiéndolo. O sea, se puede quitarla físicamente, se puede extraer un miembro, se puede quitar un miembro, ¿sí? Pero en el cerebro no se va a quitar, sigue presente, sigue ahí. Como él sigue ahí, pero no está teniendo estímulos, no recibe estímulos, entonces con el tiempo los órganos que están cerca al miembro amputado, entonces van invadiendo esa zona. Entonces es por eso que las sensaciones o estímulos recibidos en los miembros que están adyacentes son recibidos por el miembro que ya no está. Por eso
las sensaciones de frío, calor, rasquiña, em, se producen por las sensaciones que transmiten los miembros adyacentes. Otro tipo de alteración somatosensorial son las apnosias. La apnosia es la capacidad de reconocer o identificar informaciones que llegan a través de los sentidos. Esta información pues previamente ya se había adquirido, ya se había aprendido por la persona, por el individuo. La apnosia se asocia con daños cerebrales. Estos daños pueden ser tumores, traumatismos como golpes o abscesos. O también se pueden asociar por enfermedades neurofisiológicas, también enfermedades degenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson. A pesar de que la persona tenga los órganos sensoriales en perfectas condiciones, es incapaz de reconocer la información que llega a través de los sentidos. Hay diferentes tipos de agnosia. La, la más frecuente es la agnosia visual. La agnosia visual es la incapacidad de reconocer los objetos. No quiere decir que no se reconozcan todos los objetos. Un ejemplo, como en la diapositiva, se está mirando una manzana. Él conoce que es una fruta, conoce el color, tiene la textura y el olor. Pero al asociar todo con eso no reconoce que es una manzana como la figura o como el objeto que le está visualizando. La agnosia, la alexia agnótica es la incapacidad que tiene el individuo para reconocer las palabras. A pesar que él aprendió a leer, ¿sí?, y a escribir, en el momento en que él, por alguna razón, golpe o una enfermedad, él dejó de, no de leer, sino de entender las palabras que él ve las palabras, pero no las socializa, no tiene la incapacidad de leer, aunque él podría escribir, ¿sí?, puede hablar y socializar con el resto del mundo, de las otras formas no va a poder leer. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer los rostros. Como él tiene el conocimiento de que son ojos, que son una oreja, una nariz, una boca, pero no tiene la capacidad de reconocer a una persona, no puede diferenciar de una persona a otra porque no reconoce rostros. Si le está hablando la mamá o el hermano, ellos lo reconocen por el tipo de voz. Otra de las agnosias es la auditiva, que es la incapacidad pues, de percibir o asociar los sonidos que en ese momento llegan por el sentido del oído. La agnosia verbal eh, refiere a la incapacidad de entender lo que otra persona otras personas o lo que él está escuchando, verbales, palabras, no las va a entender. Entonces, si alguien le está hablando, él no va a entender lo que le están diciendo. La otra siguiente agnosia es la agnosia no verbal, que es la de relacionar los sonidos con lo que él previamente los había asociado. Un ejemplo, él puede escuchar un maullido, pero no lo va a asociar con un gato, ¿sí? O va a escuchar el timbre de un teléfono, ¿sí?, y no lo va a asociar con un teléfono. Entonces, él los escucha, pero no los asocia. La amusia es la incapacidad de reconocer tonos de la música. El sonido de la música como tal no lo reconoce. Otro tipo de agnosia es la agnosia táctil, o sea, la incapacidad de reconocer los objetos como tal. Él puede tener el concepto de tener un ejemplo, digamos que él
va a reconocer o va a tocar algo, necesita buscar un lápiz, pero no va a reconocer un lápiz porque él sabe que de pronto si mete la mano en una cartera, él va a sentir algo como un palito largo, lo va a sentir con punta, va a sentir cada una de las características de un lápiz, pero no lo va a reconocer como lápiz, o sea, no va táctilmente no va a reconocer qué es lo que tiene en las manos. La agnosia espacial es la incapacidad de reconocer sitios, lugares, ¿sí? No va a saber dónde está, así él ya lo haya aprendido, ¿sí? O hemiespaciales, que reconocen solo la mitad de los objetos. Las amnosias, hay muchas clases de amnosias y hay unas que dependen de otras y dependen de otras y van saliendo ahí. Muchísimas clases de amnosias, cada una dependería de los sentidos, pero en esta vez no son los sentidos nerviosos, los pulsos los que están fallando, sino a nivel cerebral. Y esto ha sido todo sobre el sistema somatosensorial. Muchas gracias.